vez sabemos más de la época de Jesús. Yo quiero hoy solamente hablar de la época de Jesús. Vivió una época donde socialmente había muchos tipos de familia y muchas diferencias sociales. Y esas diferencias sociales llevaban diferencias de familia. En la época de Jesús no había un modelo de familia, había distintos tipos de familia. Y los distintos tipos de familia tenían que ver con las distintas clases sociales. Hoy lo sabemos muy bien, gracias a las excavaciones arqueológicas. Y sabemos cuando se hace una excavación arqueológica cómo eran las casas. Y al saber cómo eran las casas sabemos cómo eran las familias. Y sabemos cómo eran las clases sociales. En la época de Jesús, el 75% de la población eran campesinos. 70% campesinos, 5% agricultores. Que vivían en casas sencillas de adobe, con 2 plantas, una para los animales, otra para las personas. Algunos tenían una tiendecilla, los pequeños comerciantes, pero el 75% vivía en pequeñas casas. La mayoría de estas familias eran de 4 o 6 personas. Vivían en condiciones muy limitadas, muy sencillas, al borde de la subsistencia, pobremente, en condiciones higiénicas deficientes. El 75% de la población. El 15% de la población no tenía ni casa, no tenía familia. Son personas, como dice el Papa Francisco, descartadas por la sociedad. Son personas que ya no tenían ni lazos familiares. En el mundo judío, la mayor pobreza no era la pobreza económica. La mayor pobreza era no tener familia. Y había muchos que no tenían familia. Eran vagabundos, bandoleros, viudas pobres, prostitutas. Muchas personas no tenían nada, no tenían vínculos. Estaban solos en el mundo. Vivían por los caminos, vivían pobremente. El 15% de la población. Y el 10% de la población tenía casas. Cuando se hacen las excavaciones arqueológicas vemos que hay casas, de varias casas un poquito más amplias, reunidas en torno a un patio común, donde había ayuda mutua, solidaridad. Eran las clases medias de la época. Los militares, el bajo clero, los funcionarios, y había un 1% que vivía muy bien. Lo que quiero decir es que en la época de Jesús había distintos tipos de familia. Y esos tipos de familia tienen que ver mucho con la clase social. Claro, ese 1% que vivía muy bien tenía villas, palacios, donde había sirvientes, donde había a veces muchos hijos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por último, y voy a ir terminando toda esta parte para entender el contexto, Jesús vivió una época donde el 90% de la población sí que estaba en crisis. Ese 75% de campesinos, 70% de campesinos, 5% de ganaderos y 15% de personas que vivían al límite de la subsistencia, sobre todo, como buenos israelitas la mayoría, vivían en un contexto apocalíptico. Veían que iban tan mal las cosas, habían puesto tantas esperanzas en un político y después les traicionaba, habían puesto tantas esperanzas en un cambio de normas y les traicionaba, que el pueblo de Israel en esta época empiezan a aparecer muchos movimientos, Celotas, Qumran, el movimiento del Bautista, los esenios, que ponen su esperanza sobre todo en Dios. Estamos en una época de profunda crisis, donde el 90% de la población fundamentalmente vive en los límites de la subsistencia y tiene una profunda esperanza de que de aquí solo nos puede sacar un enviado de Dios. Esa es la época de Jesús. Y es muy importante, y termino con esto con enorme discreción, también lógicamente en los dichos y en los hechos de Jesús influye su propia biografía. De su propia biografía, siendo serios y siendo rigurosos intelectualmente, solo sabemos 2 cosas de su biografía antes de su vida pública, claramente.
Una, que me parece muy importante, es que Jesús probablemente conoció a su padre y vivió muchos años con su padre José. En los relatos de la infancia, en la Biblia, en los sinópticos, José siempre aparece vinculado a los relatos de la infancia. Nunca la figura de José aparece en la vida pública de Jesús, solamente de manera indirecta. Jesús debió crecer con su padre, debió aprender el oficio de su padre, artesano, y Jesús debió tener una relación muy estrecha con su padre. De hecho, es muy difícil entender que un hombre como Jesús tuviera una experiencia espiritual tan honda para poder llamar a Dios en aquel contexto papá y una experiencia de intimidad tan profunda si no tuvo una relación tan profunda con su padre. Y segundo dato, es probable, y esto casi nunca lo tenemos en cuenta, es probable que Jesús viviera el drama de muchos seres humanos de ver morir a su padre. Jesús, posiblemente como humano y como divino, vivió profundamente la muerte de un padre. Probablemente además María y él tuvieron que irse a vivir y cambiar de vida y vivir con la familia más amplia. Y esto supuso también un cambio en Jesús. Por lo cual, dos datos importantes, serios de la biografía de los primeros años de Jesús es importante tener en cuenta. Una profunda relación con su padre y, muy importante también, una experiencia de crisis también de familia y de cambio de familia. De vivir con María y José a vivir en una familia más amplia. Bueno, ¿qué es lo que acabo de hacer? Porque es muy importante lo que estoy intentando elaborar. Hemos visto los textos, hemos visto 5 contextos. Uno cultural, que es la familia patriarcal, otro fundamentalmente político-económico, otro social, uno religioso apocalíptico y otro biográfico. Para entender un poquito los textos en su contexto. En esto soy yo muy académico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a intentar? Entender el sentido de las frases de Jesús. El sentido de las frases de Jesús. Lo primero es reconocer que la mayoría de estas frases son posiblemente históricas, con sus matizaciones, que es muy difícil hacer en muy poco tiempo, pero se remontan al Jesús histórico. Posiblemente todas son más cortas y más breves que lo que aparece en los evangelios, pero es probable que casi todas se remontan a Jesús. Y desde luego las actitudes casi todas son de Jesús. Después es muy importante también darnos cuenta que todos estos pasajes de ruptura, de seguimiento, tienen que ver con una cuestión. Jesús no pide romper con la familia, pide seguirle a Él. Seguirle a Él. El motivo, la causa de la ruptura es el seguimiento de Jesús. Tercera idea que me parece que es importante para ir entendiendo todos estos textos, que yo creo que muchos de los que sois padres aquí lo podéis entender y yo como padre lo entiendo, es que Jesús, este Jesús que tantas veces creemos que entendemos, fue un personaje desconcertante para muchos, como espero desconcertar un poquito hoy, porque el Evangelio desconcierta. Claro, Jesús era un hombre que vivía por los caminos, que no tenía domicilio fijo, no tenía casa, iba de un lugar a otro, rodeado de mujeres, algunas de dudosa fama. Se permitía ciertas licencias, con ciertas normas básicas de convivencia, como el sábado. El hombre está hecho para el sábado, no el sábado para el hombre. A veces relativizaba ciertas normas de pureza. Y encima no estaba casado. Un célibe que va por ahí con gente por los caminos, con mujeres. Es muy importante, este era Jesús. Y ahí intentaremos por qué. La cuestión es por qué. Pero Jesús era así. Por eso para algunos lo veían que tenía ciertos comportamientos un poco extraños.
Por eso le tenían por loco, por eso lo querían llevar a Nazaret. Esto además se refleja en los insultos. Es evidente que esto fue así y que lo vieron así muchos. Como dicen los exegetas, en los insultos se ve claramente cuál era la visión que veían los demás en Jesús. El Evangelio nos dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Jesús no tenía un sitio, no tenía casa, ni domicilio fijo, ni trabajo fijo, ni esposa. Este era Jesús de Nazaret. Y además, claro, por eso, por esa manera de vivir, lógicamente, pues en su pueblo, en Nazaret, y muchos de sus familiares le rechazan, porque no quieren que esa manera extraña, ese desprestigio, les toque a ellos. Por eso posiblemente vieron a Jesús como algo fundamentalmente que les quitaba su honor, su prestigio. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a intentar penetrar en esto. Claro, seguir a Jesús además, seguir a Jesús no era seguir una doctrina solo, o no era fundamentalmente seguir una doctrina, era seguir el estilo de vida de Jesús. Y sus apóstoles, cuando le siguen y les llama a seguir, adoptan este modo de vivir de Jesús. Por lo cual, este modo de vivir de Jesús, tan peculiar, también les afecta a ellos. Y por eso muchos discípulos también tienen problemas con sus familias. Muy importante que todo esto no solo le afecta a Jesús, le afecta a los discípulos. La mala fama de Jesús, las formas de Jesús. Hay una cuestión que me parece muy bonita, y ya que hay personas aquí consagradas, me parece que es muy importante decirlo. En los evangelios, y tiene una espiritualidad muy honda, los discípulos, en el fondo son entendidos como personas como pobres. Son considerados como pobres, como mendigos. ¿Qué quiere decir esto? Los discípulos, por seguir a Jesús, muchos habían tenido problemas con sus familias. Habían perdido el honor. Se les había roto la vida. Y habían perdido en parte las familias, como los pobres, como los mendigos, como los delincuentes. Y esto yo creo que es importante. Y por eso solo viven pendientes ¿de quién? Del Padre del Cielo. Del Padre del Cielo. ¿Por qué todo esto? No os preocupéis que esto llega a buen puerto. ¿Por qué Jesús vivía así? Porque era raro y seguimos a un raro. Por el reino de Dios. Porque Jesús estaba convencido que lo fundamental era que Dios llegaba y que Dios había llegado, que la buena noticia hoy ha llegado. Y había que hacerla llegar a todos, sin límites y sin fronteras. Y es muy importante que este para todos implicaba una manera de ser y una manera de actuar que rompía muchos escenarios de la época. Jesús por eso come con publicanos y pecadores, porque quiere hacer llegar la buena nueva de Dios a los publicanos y a los pecadores. No solo a los que cumplen la ley, sino a los que no la cumplen. No solo a los sanos, sino a los enfermos. El reino de Dios es para todos. Y Jesús tenía que adquirir y vivir de una manera para llegar a todos. Por eso iba de un lado a otro. Por eso entraba en todas las casas. Por eso comía con pecadores. Por eso se acercaba a personas impuras, a locos, a enfermos, a mujeres con un flujo de sangre. Y fundamentalmente por eso. Y por eso pide a gente que le siga con libertad, sin cadenas. Vamos ahora tranquilizando. Hasta ahora todo... Pero Jesús, y esto es muy importante, no pidió en ningún momento, a pesar de todas estas cosas que he dicho antes, que se rompiera con la familia. Sí que es verdad que Jesús, a algunos de los discípulos, les creó problemas. Al propio Jesús tuvo problemas. Pero el mensaje de Jesús no va contra la familia.
ni pide la renuncia a la familia. En principio. ¿Por qué? Porque ahí están los dichos de Jesús claramente en contra del divorcio, que hay que entender fundamentalmente como defensa de la mujer vulnerable, que podía ser despedida sin ningún problema por el marido. Ahí están fundamentalmente el hecho histórico real de que muchos discípulos no abandonaron del todo a sus familias. No solo Pedro, sino también Leví y tal vez Santiago y Juan. Aparecen a veces las madres de los discípulos. Varios discípulos son hermanos y en ese movimiento de mujeres que acompaña a Jesús a veces están las madres. Y a veces se duermen, visitan a esas familias. Jesús no rompió con las familias, ni todos los discípulos rompieron con las familias. Unos sí y otros no. Y además hay otra cuestión que es importante en la vida de Jesús. Jesús y los discípulos son acogidos y recibidos por las familias. Y esto es muy bonito. Cada vez ahora en los temas de Biblia se está trabajando más esto. Jesús entra en las casas. Jesús es un hombre que entra en casas. Entra en las casas, entra en los hogares. Se deja invitar por la gente. Y por otro lado está la tradición, que es histórica, de que Jesús envió a los discípulos a predicar a las casas, a las familias. Por lo cual tenemos claramente que Jesús valoró la familia como lugar donde hay que predicar, como lugar donde hay que estar. Y fundamentalmente no todos los discípulos rompieron con las familias. Por lo cual, ¿cómo entendemos entonces todos estos textos un poco a veces contradictorios? Pues sé que todo esto es muy novedoso, pero os estoy hablando de algo tan novedoso que tiene 2000 años de existencia, que se llama el Evangelio. Y es que, ¿cómo lo entendemos? Pues posiblemente por una experiencia que casi todos los que estáis aquí podéis entender. Y es que cuando aparece Jesús, muchos le siguen. Y cuando le siguen, muchos discípulos encuentran en las familias apoyo. Familias que comulgan con los valores del reino, con esa mesa compartida, con ese acercarse a los enfermos. Familias que no les importa acoger al extranjero, al que no es de Israel. Y apoyan a sus hijos, discípulos, que dejan casa y hogar, e incluso se van con él. Pero hay otras familias que no. Hay otras familias que no. Por lo cual es muy importante darnos cuenta que estos dos tipos de textos hay que entenderlos dentro de una mirada de cómo reaccionan las familias ante la llamada de Jesús. Porque todas las rupturas que aparecen en el Evangelio son de hijos con respecto a los padres, nunca de padres hacia los hijos. Y en ese seguir a Jesús, unas familias comparten los valores del reino, los comparten los valores de Jesús, pero otras familias no. Y esto es muy importante para hablar de la familia cristiana. No todas las familias tienen los valores del reino, ni todas las familias son cristianas. Es importante que tengan los valores del reino. Y por aquí vamos a ir terminando. Claro, y esto fundamentalmente por eso exige Jesús esa libertad. Una libertad para llegar a todos, para predicar un reino de amor y de justicia, no solo a los que cumplen la ley, sino a los que no cumplen la ley. A la adúltera, a la prostituta, al publicano, a la mujer contaminada, al centurión romano, a la mujer sirofenicia, a los paganos. Y Jesús exige esa libertad. Y lo que creo que es muy importante también, y yo simplemente leo el Evangelio, intento ordenar las cosas desde otra manera, es que Jesús habló también en su mensaje de vivir los valores del reino radicalmente, tan radicalmente los valores del reino hasta dar la vida. El que no me sigue y carga con su cruz
y me sigue no es digno de mí, no es digno del reino. Jesús habla de portar la cruz y llevar la cruz. Jesús lleva un mensaje que le cuesta la vida. Y aquí en esta pedagogía de Jesús también con sus discípulos, acompañarles que el reino es un reino que a veces lleva enormes dificultades, unas familias apoyan y otras familias no apoyan. Claro, si una familia de pronto le dice a su hijo que se quiere ir a África, después de haber hecho la carrera de económicas, ayudar a los más pobres, pues habrá familias que se alegren, pero también hay otras familias que no se alegran. Si un hijo, después de una carrera prometedora de telecomunicaciones, o una hija de hacer una carrera prometedora de telecomunicaciones, donde se tiene empleo seguro hasta en época de crisis, les dice que quiere entrar en una orden religiosa como la pureza de María, pues hay familias que se alegran, pero hay otras familias que a lo mejor no lo entienden. Esto ha ocurrido siempre y ocurrió en la época de Jesús. Hace 30 años los exegetas católicos y protestantes decían que esto era de la primera generación. No. Esto le ocurrió a Jesús en su propia vida y le ocurrió a los propios discípulos. Depende de las familias. Hay familias que viven más los valores del reino y familias que no lo viven. ¿Por qué? Porque los valores del reino, y esto sería interesante decir ahora cuáles son los valores del reino, que son los valores de la familia cristiana, por decir algo y creer que lo más importante son los valores que en el fondo Jesús intentó vivir. Y aquí me parece que son importantes decir dos o tres cositas muy sencillas, que dicen algo que es la familia cristiana. Seguir a Jesús implica renunciar a tener solo para sí por compartir solidariamente con los más pobres. Claro, Jesús lo que hizo fue acercarse a los más pobres, compartir, aliviar sufrimiento y dolor. Esta es una dinámica que es de compartir y es muy distinta de aquellas que fundamentalmente se asientan en la vida en acumular. O renunciar a la pasión por dominar y mandar para construir una auténtica fraternidad. Es muy interesante, Jesús nunca se llama a sí mismo padre de ningún movimiento, ni quiere que le llamen padre. Los trata de una manera fraternal. Es importante distinguir el liderazgo de Jesús, hoy que hablamos tanto del liderazgo dentro de la Iglesia. El liderazgo de Jesús es profundamente horizontal. Es de una auténtica autoritas, no de potestas. No quiere dominar. Su dominio es desde la fraternidad. Claro. La pasión por dominar, la pasión por controlar. Y tercero, y renuncia a la pretensión por sobresalir y brillar por la importancia en la vida de servir. Hay algunos que construyen toda su vida en querer sobresalir, en querer tener honor, en que se les vea, la fama, el vano honor del mundo, decían nuestros clásicos del siglo XVI. Pero a Jesús no le interesa. Cuando le quieren hacer rey, huye. ¿Él qué es lo que quiere? Servir, lavar los pies, ofrecerse por los otros, preocuparse por los otros. Entonces una cosa es vivir la vida para sí o entregar la vida. Una cosa es vivir fraternalmente o querer dominar. Y otra cosa es compartir solidariamente o querer acaparar. Estas son las familias cristianas. Estas son las que entienden los valores de Jesús. Y unas las entienden más y otras no lo entienden menos. Esto se puede hacer de muchas maneras, no hay que ser ingenuo. Pero estos son los valores del reino. Y vamos terminando, porque son las 8 y ya estoy en los 50 minutos. Me permiten terminar, quedan 3 o 4 diapositivas, no más. Por lo cual tenemos que reconocer una cuestión. La familia a veces transmite valores no evangélicos. Cuidado, familia, ¿qué familia? Transmite competitividad, transmite afán de dominio, de control, autoritarismo, o solidaridad, justicia, sensibilidad o insensibilidad, dureza, apertura, diálogo, dogmatismo. Claro, la familia cristiana, ¿cuál es la familia cristiana? ¿La que tiene una forma o la que vive los valores del reino?
¿Jesús se preocupó por la forma de las familias o se preocupó por seguir los valores del reino? Por eso, y vamos acabando, junto con esto hay que decir que también Jesús fue consciente que cada persona está profundamente ligado al espacio afectivo familiar y la libertad de cada individuo con respecto a su familia es menor. Somos nuestra familia y estamos hechos por nuestra familia, aunque no solo somos nuestra familia. Y Jesús es consciente de la dificultad a veces de ser libres ante algunas cuestiones de nuestra familia. Y por eso a veces muchas distancias de Jesús y exigencias de Jesús ante la familia y la relativización de la familia. Pero lo que es evidente, quiero terminar de manera muy positiva, es que Jesús de Nazaret aparece en sus primeros años de edad, de vida, como he dicho antes, profundamente inserto en el núcleo familiar. Hemos estado hablando sobre todo del Cristo de Jesús en la vida pública, pero es muy importante también darse cuenta que esa vida pública está antecedida por 30 años antes de vida familiar, de vida aldeana. Y esa vida pública, y esa genialidad humana, y esa genialidad divina de Jesús de Nazaret, se enraiza en una profunda vida familiar. Los relatos de la infancia de Jesús, me permitís leer, evidencian que el primer desarrollo de Jesús se realiza en una familia. Jesús tiene unos padres que cuidan de él. Jesús aparece unido a sus parientes con naturalidad en las bodas de Caná. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos, pero no se quedaron allí muchos días. Jesús es identificado por todos como miembro de su familia. ¿No es ese el hijo del carpintero? ¿No es ese Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Jesús, por lo tanto, nace, crece y pasa la mayor parte de su vida en un contexto familiar. Por eso el Dios humano asume personalmente la familia. Además, sus padres, José y María, prácticamente no salen de ese ambiente familiar. Esto significa que ambos realizan el plan de Dios en su vida realizan el plan de Dios en su vida familiar ordinaria, vulgar, aldeana.